Capítulo 6 parte 2. Para Louise, sin embargo, su reacción fue aún más drástica. Había desaparecido la arrogante bravuconería que había mostrado al principio. En su lugar, permaneció en completo silencio, con la mirada perdida mientras intentaba asimilar las perturbadoras imágenes. Él no fue capaz de alardear de habérselo contado. Estaba igual de perturbado y no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Finalmente, llegaron a su parada de autobús. Estaban solos, sentados en un banco de metal, con una llovizna que caía a su alrededor y el techo de plexiglas sobre sus cabezas. Durante unos minutos que parecieron eternos, ninguno dijo nada. Era evidente que ambos querían decir algo, pero no encontraban las palabras. Finalmente, Saito dijo suavemente: «Bueno, eso fue intenso». «Esa es una forma de describirlo», respondió Louise en voz baja, mirando al suelo mientras jugaba con sus dedos. «Creo que ahora entiendo por qué mis padres no hablan de las batallas que libraron». Saito se quedó quieto un momento, luego asintió y admitió: «Ya entiendo por qué. Eso no fue glorioso ni honorable, fue simplemente un infierno. Un infierno puro y absoluto en la tierra». «¿Eso es lo que tuvieron que pasar mis padres?», preguntó Louise en voz alta, y Saito asintió con gesto sombrío. «O al menos algo parecido». Volvió a guardar silencio, y aparte del leve silbido del viento y el murmullo del tráfico, no se oyó ni un solo sonido. Tras unos instantes, añadió: «Creo que lo peor fue cómo murió Mellish y cómo Upam estaba demasiado aterrorizado para hacer nada. Fue un cobarde que provocó la muerte de su compañero soldado y amigo. Si Upam hubiera hecho algo, lo que fuera, Mellish podría haber vivido», espetó Louise con rabia. Saito asintió y luego admitió: «Sí. Aún así, no puedo decir que lo culpe. Creo que cualquiera se habría aterrorizado en su lugar». «Eso no lo justifica», declaró Louise mientras miraba fijamente a Saito. Tras un instante, volvió a bajar la cabeza y suspiró antes de añadir: «Sinceramente, sigo sin entender por qué el soldado Ryan se negó a irse. Llegó todo un pelotón de soldados que atravesaron un infierno para ponerlo a salvo, y él dice: «No, me quedo aquí». Ryan tuvo la oportunidad de volver a casa y dejar atrás la guerra, pero en vez de eso provocó la muerte de casi todos los demás». «Quizás», dijo Saito mientras miraba hacia la calle y apoyaba las manos en los muslos. Luego preguntó: «¿Lo dices porque realmente lo crees o hablas por experiencia propia?». Louise miró a Saito y luego respondió: «Si alguien viniera a llevarme de vuelta al Kegenia, iría sin pensarlo dos veces». «¿Incluso si eso significara la muerte de las personas que te importan?», preguntó Saito retóricamente. Louise no respondió, y Saito asintió antes de continuar. «No sé si Ryan tenía razón o no. Quedarse para ayudar a sus compañeros provocó la muerte de los demás, incluido el capitán Miller. Pero entiendo por qué se negó. Quería a sus compañeros como a su familia, y uno no abandona a su familia a su suerte». Louise frunció los labios mientras lo pensaba. Supuso que Saito tenía razón. Si su familia corría peligro, dudaba que pudiera huir tan fácilmente. Aún así, si tuviera la oportunidad de volver a casa, la aprovecharía. No lo dudaría ni un instante. Sí, le entristecería despedirse de Saito y sus padres, y preferiría tener alguna forma de mantenerse en contacto con ellos, pero no los abandonaría a su suerte solo para salvarse. Por suerte, no se encontraba en una situación de vida o muerte como el soldado Ryan. La vida en Raccoon City era muy diferente a la del frente occidental. Tras media hora de espera, por fin llegó su autobús y se detuvo frente a ellos. Sin decir palabra, subieron y tomaron asiento uno al lado del otro, deseosos de llegar a casa después de un largo día. Al acomodarse junto a la ventana, Louise se estremeció al oír el estridente sonido de las sirenas que se acercaban y giró la cabeza para ver cómo una fila de coches patrulla y una ambulancia pasaban a toda velocidad junto al autobús, que ya estaba detenido. Frunció el ceño preocupada al verlos dirigirse a una emergencia desconocida en el interior de la ciudad, con sus luces rojas, azules y blancas intermitentes reflejándose en las gotas de lluvia que caían por el cristal de la ventana. 22 de septiembre de 1998, 17:30, Bosque de Arclay, Raccoon City, Condado de Arclay, Estados Unidos de América. Hoy era el día. Tras casi un mes de práctica y experimentación constantes, con algunos éxitos y fracasos, Louise por fin se sentía lo suficientemente segura como para intentar invocar de nuevo a su familiar. Ni ella ni Saito sabían qué ocurriría exactamente ni si funcionaría. Tampoco sabían qué se suponía que era el familiar de Louise.
Él ya conocía lo básico sobre qué era un familiar y qué se suponía que revelaba sobre el mago, pero no le prestaba mucha atención. En cambio, se centró en lo que podría suceder después, suponiendo que su teoría fuera correcta. Si Louise lograba invocar a su familiar, la magia que la había traído a Raccoon City bien podría enviarla de vuelta a Tristan. Regresar a casa era el único anhelo de Louise desde que la conoció, y por un lado, él estaba emocionado. Solo podía imaginar cómo se sentiría si la situación se invirtiera y se encontrara en Alquegenia, pero lo más probable es que lo único que desearía fuera volver a casa con sus amigos y familiares. Sin embargo, al mismo tiempo, Saito no podía sacudirse la punzada de tristeza en el corazón. Aunque le emocionaba la idea de que Louise por fin volviera a casa, no quería que se fuera. Se conocían desde hacía poco tiempo, pero Saito la consideraba su mejor amiga. Sin duda, nunca antes había entablado una relación tan estrecha con nadie, y estaba seguro de que Louise sentía lo mismo por él. Por su expresión, Louise experimentaba la misma mezcla de emociones encontradas que él. Bueno, comenzó Saito, rompiendo el largo silencio que ambos habían compartido desde que dejaron el camino de tierra y comenzaron a caminar hacia su sitio de pruebas. ¿Qué crees que va a ser? ¿Mi familiar?, preguntó Louise. Saito asintió, y Louise negó con la cabeza y añadió: no lo sé. Nadie lo sabe hasta que lo invoca. ¿Hay algo que esperes, entonces? Louise miró a Saito mientras caminaban por el bosque, tomando un sendero un poco más largo pero más seguro. Tras un momento, desvió la mirada y admitió tímidamente: bueno, la noche antes de la ceremonia, le conté a Kirche, con cierta alarde, que iba a ser mi familiar. Saito arqueó una ceja. Basándose en sus conversaciones anteriores sobre los compañeros de Louise, tenía una idea bastante clara de lo que había motivado esa fanfarronada. Probablemente Kirche estaba provocando a Louise sobre sus perspectivas, incitándola a estallar en ira y frustración. Conocía muy bien esa sensación y asintió antes de mirar hacia el bosque. ¿Qué le dijiste?, preguntó Saito, y Louise cerró los ojos y suspiró. Le dije que iba a invocar a un dragón, respondió Louise. Saito silbó y luego dijo: eso suena impresionante. Louise asintió. Los dragones se encuentran entre los familiares más raros y poderosos que un mago puede invocar. Cuanto más fuerte sea el familiar, más poderoso suele ser el mago. Así que, al decir que invocaría un dragón, ¿de verdad estabas diciendo que eras una maga poderosa?, concluyó Saito. Tras un instante, Louise asintió, y Saito la miró antes de declarar: bueno, puede que no hayas invocado un dragón, pero te transportaste a un mundo completamente diferente. Si eso no demuestra que eres una maga poderosa, no sé qué lo hará. Louise no pudo evitar reírse entre dientes ante la afirmación de Saito, y luego añadió: supongo que tienes razón. Dudo que Cerberus hubiera podido venir a la Tierra por sí misma. Por cierto, no le llamáis Tierra a vuestro planeta, ¿verdad? Últimamente me lo he estado preguntando, y si lo hacéis, las cosas podrían complicarse. ¿O es que ni siquiera entendéis el concepto de planetas? Sí, admitió Louise. Llamamos a nuestro planeta Tierra, aunque la mayoría creíamos que el universo giraba alrededor de él. Yo también lo creía antes de venir aquí, y ahora me doy cuenta de lo absurdo que era ese modelo. No te preocupes. Nosotros pensábamos lo mismo hasta hace unos siglos, le dijo Saito. En fin, teniendo en cuenta cómo llegaste a la Tierra, apostaría a que tu familiar era un animal de aquí. Así que, obviamente, nada de dragones, a menos que tus hechizos puedan viajar en el tiempo y atrapar un dinosaurio. Había un tono esperanzador en su voz, pero Louise negó con la cabeza. Por desgracia, el hechizo de invocación habitual no sirve para eso, reveló Louise con el ceño fruncido. Tras ver Parque Jurásico, compartía la opinión de Saito de que los dinosaurios eran impresionantes, aunque a ella los velociraptores le daban pavor. Maldita sea, eso hubiera sido genial. Saito chasqueó los dedos dramáticamente y negó con la cabeza, luego la miró. Bueno, da igual. Todavía hay muchos animales geniales aquí. En la Tierra hay leones, tigres, osos, elefantes, gorilas, caimanes, cocodrilos. Los tiburones son geniales, pero suelen morir fuera del agua, así que eso es un poco limitante. ¿Quizás puedas conseguir uno? Quizás, respondió Louise, atraída por cualquiera de esas opciones. Claro que su lado racional pensaba en el mantenimiento de esos familiares y en lo caro que sería. Por no mencionar que no cabía el más grande en su habitación, que era lo que tenía pensado. Incluso le había preparado una cama de heno la noche anterior. Se preguntó qué habría sido de ella.
¿Seguiría intacta su habitación o la academia la habría desalojado para alguien más? Alguien con un potencial mágico más evidente. Pensó en su familia y frunció los labios, preguntándose cuál sería su reacción. ¿Estarían devastados? ¿Enfadados? Quizás incluso buscarían la forma de recuperarla. Pero lo que más preocupaba a Louise era la posibilidad de que se sintieran aliviados de su partida. Al fin y al cabo, era una mancha en el legado familiar. La hija de dos magos de clase cuadrada, uno de los cuales era el mago más poderoso que Tristain había producido, incapaz de realizar magia alguna. Su familia ya planeaba casarla solo para deshacerse de ella, así que podrían haber visto su invocación inversa como una forma de lavarse las manos. «Louise, ¿estás bien?», la llamó Saito, sacándola de sus pensamientos. Louise se sacudió y miró a Saito, quien tenía una expresión preocupada. Asintió con vehemencia, pero Saito solo frunció el ceño. «De acuerdo, pero, si necesitas hablar conmigo, estoy aquí», le dijo Saito. Louise miró a Saito unos instantes y asintió. Intentó apartar sus preocupaciones familiares por inercia, pero esa voz molesta en su cabeza se negaba a desaparecer. Se obligó a ignorarla y siguió caminando por el bosque. Pronto, los dos adolescentes llegaron al lugar de pruebas. Las señales de su presencia eran evidentes. La hierba quemada, los troncos caídos convertidos en montones de astillas y las rocas rotas. Ambos habían perdido la cuenta de las horas y las gallinas que habían pasado allí, y ahora todos sus esfuerzos daban fruto. Tal vez por última vez, Saito sacó su cámara y la preparó. Una mirada triste pero esperanzada apareció en sus rostros, pero la apartaron para concentrarse en la tarea. Una vez que el trípode estuvo listo y la cámara en posición, Saito pulsó grabar y se apartó un poco. Prefería verlo con sus propios ojos que a través del objetivo de una cámara. Al mismo tiempo, vigilaba atentamente su entorno, con una creciente sensación de nerviosismo. Algo no cuadraba en el bosque, pero no lograba identificar qué era. Tenía la sensación de que alguien o algo los observaba desde las sombras, fuera de su vista. En los últimos días, esa sensación se había intensificado, sobre todo después de que, mientras veían una grabación de hacía unos días, divisaran a un hombre que se acercaba tambaleándose en el bosque. Estaba tan lejos que no lo vieron mientras estaban allí, e incluso al hacer zoom al máximo, su imagen era tan borrosa que era imposible distinguir ningún detalle. Lo único que pudieron percibir fue que el hombre era delgado y su piel parecía de un gris pálido, casi cadavérico. Como era de esperar, el hecho de que no se percataran de su presencia hasta mucho después los puso a ambos en alerta. Casi no regresaron al bosque, pero trabajar en la magia de Louise era demasiado importante y demasiado arriesgado hacerlo en el tejado. Así que siguieron saliendo, aunque Saito ahora llevaba un cuchillo de cocina de 20 centímetros sujeto al cinturón en una funda de cuero que había comprado para él. Lo último que quería era tener que usarlo, pero lo haría si fuera necesario. ¿Estás listo?, preguntó Saito una vez que estuvo seguro de que la zona era segura. Louise lo miró, asintió y anunció: «Lo soy». «Muy bien, veamos qué consigues», animó Saito. Louise asintió de nuevo, sacó un bote de pintura blanca en aerosol y comenzó a dibujar un círculo de invocación. Una vez terminado, lo tiró, cerró los ojos y respiró hondo. Tras unos instantes, abrió los ojos, alzó la varita sobre su cabeza y comenzó a recitar un conjuro. Pensó en usar el hechizo estándar que todos usaban, pero dado que sus dos intentos habían sido infructuosos, optó por el que sí había funcionado. Además, ese conjuro la había traído a la Tierra, así que tenía muchas más probabilidades de llevarla de vuelta a casa. «Mi sirviente que existe en algún lugar de este vasto universo», comenzó, sin darse cuenta de que Saito fruncía el ceño al oír el eco de sus palabras. «¿Qué demonios?», murmuró, mirando a su alrededor para intentar encontrar el origen del eco. Pero no pudo, y la única persona que hablaba era Louise. «Mi divino, hermoso y poderoso familiar. Lo deseo y lo afirmo desde el fondo de mi corazón». Mientras Louise seguía cantando, ajena a la confusión de Saito, este se puso delante de la cámara, mirando a su alrededor sin rumbo. Entonces Louise terminó el canto y exclamó: «Responde a mi guía». Después, todo sucedió de repente. Louise le dio la espalda a Saito, hizo girar su varita sobre su cabeza y la apuntó hacia adelante. Al mismo tiempo, un portal verde familiar apareció ante él. Con los ojos muy abiertos, lo reconoció como el mismo que vio cuando Louise llegó a Raccoon City, y antes de que pudiera decir nada, el portal lo engulló. Lo siguiente que supo fue una fuerte explosión y cayó en picado, estrellándose contra el suelo cubierto de hierba.
Tanto él como Louise tosían mientras el humo se disipaba, y una vez que se dispersó, ella abrió los ojos y lo vio tendido en medio del círculo de invocación. Maldita sea. Gimió Saito mientras se balanceaba de un lado a otro en el suelo. Saito. ¿Estás bien? ¿Qué haces? Preguntó Louise, con los ojos muy abiertos y el cuerpo paralizado por la sorpresa. ¿Por qué estás en mi círculo de invocación? No sé, admitió mientras comenzaba a incorporarse. Esto sacó a Louise de su estupor, y rápidamente se apresuró a ayudarlo. Sentado erguido, Saito continuó. Un momento estaba detrás de ti, y al siguiente me estaba cayendo. ¿Qué? ¿Te has caído? Repitió Louise, y luego miró hacia arriba para intentar averiguar de dónde se había caído. No había ni una sola rama por encima de sus cabezas, y con una expresión de total desconcierto en el rostro preguntó. ¿Dónde? ¿Cómo? No lo sé. Reiteró Saito. Todo esto fue rarísimo. En cuanto empezaste a cantar, empecé a oír un eco. Louise bajó la cabeza hacia Saito y preguntó. ¿Oíste un eco? Sí. Entonces apareció este portal. Exclamó Saito, levantando los brazos al aire. ¿Portal? Sí. El mismo tipo que vi cuando llegaste. Aclaró Saito. Tan absorto en su confusión, ni siquiera notó que el rostro de Louise palidecía. Luego añadió. De repente, me engulló por completo, hubo una explosión, y empecé a caer. ¿Qué demonios? Saito se detuvo al fin al percatarse del rostro de Louise. Los dos adolescentes se miraron fijamente durante unos instantes de silencio y tensión, luego Saito murmuró. Oh, mierda, Saito, comenzó Louise en voz baja, con la voz ligeramente temblorosa, creo, que se supone que eres mi familiar, ¿eh? Saito se incorporó de golpe y agarró a Louise por los hombros, completamente confundido. ¿Qué quieres decir con que soy tu familiar? No lo sé, pero te he invocado. Señaló Louise, aunque incluso a ella le costaba creerlo. Casi sin palabras, Saito miró a su alrededor buscando una explicación, y entonces se fijó en su cámara, que seguía allí, con la luz roja de grabación encendida. La cámara. Me puse delante durante el conjuro, exclamó Saito mientras corría hacia ella, con Louise justo detrás. Detuvo la grabación y comenzó a retroceder hasta el inicio del ritual de invocación. Al principio, todo parecía normal. Luego, mientras el conjuro continuaba, vieron a Saito aparecer en pantalla, completamente perdido y confundido. Una vez que el conjuro terminó, hubo un breve destello de luz cuando Saito desapareció, seguido de una gran explosión que cubrió el lugar con humo negro. En la parte superior de la pantalla, sin embargo, vieron un destello azul cuando el cuerpo de Saito cayó por los aires hacia el suelo. Temblores, los dos adolescentes se miraron con los ojos muy abiertos, sin encontrar las palabras. Tras unos instantes, Saito preguntó, ¿cómo? Creí que habías dicho que solo los animales podían ser familiares. Eso es lo que se supone que son. Exclamó Louise mientras retrocedía y se agarraba la cabeza con fuerza, intentando comprenderlo todo. Los humanos no se convierten en familiares. Y aún así, me has atrapado. Le recordó Saito, luego hizo una pausa y reflexionó un poco más. Con los ojos muy abiertos, añadió, un momento. Ese cántico, no era la primera vez que lo oía. Louise alzó la mirada hacia él y preguntó, ¿qué quieres decir? Ese primer portal que vi, antes de que apareciera, oí que alguien me hablaba. Sonaba como una chica, reveló Saito, dejando la frase en suspenso antes de girar lentamente la mirada hacia ella. Ahora que lo pienso, sonaba como tu voz. Los ojos de Louise se abrieron aún más y murmuró. Oh, Louise, ¿estabas intentando llamarme cuando viniste aquí? Se quedó en silencio un momento, luego Louise tragó saliva y dijo. Yo creo que estaba, así que, si hubiera funcionado como estaba previsto, ¿me habrías llevado a Tristain? Sí, lo habría hecho. Los dos adolescentes permanecieron en silencio durante varios minutos, incapaces de hablar. La situación era sumamente incómoda, y Saito apartó la mirada mientras se frotaba la nuca. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, admitió, sin ánimo de ofender, pero, aunque eres mi mejor amiga, Louise, no me siento cómodo siendo tu familiar. Una cosa es que le ocurra a un animal, pero a una persona, eso se parece demasiado a la esclavitud, en mi opinión. Además, si tenemos razón y completar el ritual te enviará de vuelta a casa, prefiero no ir contigo. Sin ánimo de ofender. No iba a preguntar, protestó Louise. Saito asintió y luego frunció los labios pensativo. ¿Lo habrías hecho si hubiera funcionado la primera vez? Louise quiso responder que sí, pero se contuvo.
Sus pensamientos se arremolinaron en su mente mientras se preguntaba, ¿habría reclamado a Saito como su familiar si lo hubiera invocado con éxito la primera vez? ¿Se lo habría pedido, o lo habría reclamado sin pensarlo 2 veces? Tras unos instantes, frunció el ceño y negó con la cabeza. «Claro que sí», exclamó Louise a su mejor amiga, que se suponía que era su familiar. ¿Qué clase de persona horrible sería si hiciera eso? Saito frunció el ceño ligeramente. Por la breve pausa de Louise, sospechó que tal vez no estaba segura de su respuesta, que quizás se estaba engañando a sí misma. Parecía convencida de que no lo habría sometido a ciegas, y él quería creerle sin reservas. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse qué habría pasado si, dicho esto, era evidente que Louise no tenía ese deseo ahora, así que no le guardaría rencor por lo que pudo haber sido. Con un suspiro, negó con la cabeza y bajó la mirada. «Bueno, ¿qué hacemos ahora?», preguntó, y Louise lo miró con desánimo. «No lo sé», respondió Louise. «En cualquier caso, tampoco me siento cómoda haciéndote mi familiar. ¿Cómo funcionaría eso, de todos modos? Sé que dijiste que a los familiares se les marcan runas mágicamente, pero no veo ni siento nada». Louise alzó la vista hacia Saito. Se sonrojó al recordar ese detalle clave del ritual, y al instante Saito hizo lo mismo. Ambos enrojecieron de vergüenza y apartaron la mirada. Saito se frotó la nuca mientras Louise se frotaba las manos frente al pecho. «Cierto», murmuró Saito, y Louise asintió. «¿Podemos irnos a casa, por favor?», suplicó, mirando a su amigo. Saito la miró y asintió. Sin mediar palabra, los dos adolescentes comenzaron a recoger sus cosas. Sin tener que cargar con la pesada nevera llena de pollos crudos, todo fue mucho más fácil y rápido. Pronto se adentraron en el bosque, pero la incomodidad persistía. Ninguno sabía qué decir, y el ambiente a su alrededor era denso y tenso. Casi asfixiante. Saito no sabía cuánto tiempo llevaban caminando, pero al acercarse a una curva conocida que daba al sendero de tierra, vieron algo que se interponía en su camino. Incluso con la poca luz, la figura de 4 patas de un Doberman, la raza de perro más popular de Raccoon City, era fácilmente reconocible. Pero algo no andaba bien. El perro caminaba sin rumbo y se movía de forma errática, con la cabeza oscilando de un lado a otro. Su cuerpo estaba cubierto de ampollas rojas y sangrantes, y sus músculos se estaban atrofiando. «Oh no, pobrecita», murmuró Saito en voz baja, y Louise frunció el ceño con tristeza. «Rabia», susurró, y añadió. «Parece que también tiene síntomas de desgaste». «¿Y el cáncer?», señaló Saito. Agarrando suavemente a Louise del brazo, le dijo. «Aléjate. Llamaremos a un guardia forestal para que lo sacrifique». «Podría hacerlo ahora mismo», respondió Louise, alzando su varita. Saito la miró y lo pensó un momento, pero el perro se detuvo en seco. Su cabeza se giró hacia ellos, y ambos adolescentes se quedaron mirándolo con temor. El perro empezó a gruñir amenazadoramente, y Saito desenvainó lentamente el cuchillo de cocina que había traído. De repente, con una serie de ladridos rápidos y consecutivos, el perro se abalanzó sobre ellos. Se movía mucho más rápido de lo que hubieran esperado, dado su estado, y Saito apartó a Louise de un empujón antes de lanzarse a un lado. El perro saltó por los aires donde antes estaban, luego giró sobre sus talones y se abalanzó sobre Saito mientras este intentaba incorporarse. Retrocediendo, Saito extendió el cuchillo mientras el perro saltaba hacia su cuello, mostrando los dientes listos para morder. «¡Bola de fuego!», oyó gritar a Louise. Un instante después, una gran explosión resonó, golpeando al perro y lanzándolo hacia un lado, donde se estrelló contra un árbol con un crujido espeluznante. Sangre y vísceras brotaron del punto de impacto del hechizo de Louise, pero por suerte no alcanzaron a Saito. Con la varita aún en la mano, Louise corrió hacia Saito y lo ayudó a levantarse. El niño jadeaba en busca de aire mientras su corazón latía con fuerza. «¿Estás bien? ¿Te picó?», preguntó ella, y Saito negó con la cabeza enérgicamente. «No, no. Estoy bien», aseguró. Louise suspiró aliviada y se detuvo al oír el crujido de la hierba. Al volverse hacia el origen del ruido, vieron con horror al perro, que, a pesar de tener las 4 patas rotas y la caja torácica hundida, se arrastraba hacia ellos. Tenía una mirada demente y hambrienta, y les gruñía y les mordía las fauces espumosas y ensangrentadas. «¿Cómo demonios sigue vivo ese bicho?», preguntó Saito, retrocediendo un poco. Louise hizo lo mismo, pero el perro seguía acercándose. Sabiendo que era demasiado peligroso dejarlo con vida, Louise apretó la mirada y apuntó con su varita a la cabeza del animal.
Bola de fuego. Exclamó, provocando otra explosión que reventó la cabeza del pobre perro como un globo. Trozos de hueso, músculo y cerebro salieron disparados, tiñendo la zona de un rojo oscuro. Sintió náuseas y Louise tuvo ganas de vomitar, pero, salvo algunas arcadas, logró mantener la compostura. Saito también lo consiguió, aunque estaba visiblemente más verde que ella. «Vámonos de aquí», exclamó Saito, y Louise asintió. Entonces, tan rápido como sus piernas se lo permitieron, los dos adolescentes salieron corriendo del bosque, sin mirar atrás ni una sola vez.